Bienvenidos al tercer episodio de Postales del Mundo. Los saludamos Aurora Servín y Pablo Camberos. Considerada la última verdadera diva de la canción francesa, Dalida, con miles de seguidores en el mundo y 120 millones de álbums vendidos, se quitó la vida hace 33 años, un 3 de mayo de 1987. La vida me resulta insoportable, perdónenme. Es el mensaje en una carta que dejó la cantante a sus seguidores. Su nombre verdadero era Yolanda Cristina Gigliotti. Nació en Egipto el 17 de enero de 1933, con doble nacionalidad, francesa e italiana. Vivió siempre en París en un magnífico piso situado en Montmartre, aunque viajaba constantemente, al menos por países europeos. Sus inquietudes artísticas la hicieron llegar a Francia con el nombre de Dalila, pero las bromas no se dejaron esperar sobre el apelativo a la mujer que le cortara la melena y con ello acabara con la fuerza del mítico Sansón. Fue entonces que el comediógrafo Marcel Archat recomendara a la cantante suavizar su nombre artístico por Dalida. Rápidamente su voz envolvente conquistó en los años 50 y 60 a los franceses, superando incluso a la española Gloria Lasso, colocando su tema Bambino en los primeros lugares de la radio europea. Muchos han documentado su vida en libros, discos, homenajes, documentales, películas y programas de televisión. Su vida llena de dolor, de tragedia, estuvo marcada por el suicidio de 3 de sus amores. Paradójicamente, también sería su destino, poco tiempo antes del rotundo éxito de la película El Sexto Día, una producción egipcia que protagonizó Dalida. Artista de cabaret, canción ligera, amiga de intelectuales, de políticos importantes como el expresidente François Mitterrand, auténtica diva de la belleza mediterránea, coronada Miss Egipto en 1954. Su director, Lucien Maurice, era un hombre casado, padre de una hija que se enamoró de Dalida brindándole su apoyo y protección. Se divorció para casarse con la cantante en 1961, ya transformada en una estrella del music hall, aclamada por el Olympia como una diosa del espectáculo, capaz de competir en otro estilo, con quien llenaba el teatro cada vez que la anunciaban, Edith Piaf. Lo inmediato de su fama la turbó y engañó a su marido yéndose a vivir con un joven pintor de nacionalidad polaca. 2 años de relaciones envuelta luego en otros idilios de breve duración como el que tuvo con Alain Delon, con quien grabó un dúo musical, Parole Parole. También sonaban en la radio Los Niños del Pireo, Gondolier, Come Primavera, Historia de un amor y un curioso pasodoble dedicado al torero Manuel Benítez el Cordobés. Se divorció de Lucien Maurice, quien nunca rompió su amistad con ella hasta que un día resolvió acabar con su vida de un balazo. No sería la primera vez que un amor de Dalida decidía suicidarse. Le pasó a continuación con un guapo colega italiano, Luigi Tenco. Se presentó en 1967 al Festival de la Canción de San Remo, quien al ser eliminado en la primera tanda, en una incomprensible reacción de desconsuelo, creyéndose injustamente postergado con su canción Ciao Amore Ciao, decidió subir a la habitación del hotel que ocupaba con Dalida y se pegó un tiro en la cabeza cuando se encontraba solo. El suceso supuso para ella un duro revés. Lo que entonces ignoraba es que su amante jugaba con 2 barajas, pues tenía otra novia llamada Valeria. Se corrió el rumor de que aquel suicidio pudiera no haber sido provocado no solo por el asunto del concurso musical, sino por la complicada situación amorosa de Tenco. Un mes después, en París, una chica de servicio encontró a Dalida tendida en la cama con evidentes señales de que había querido también suicidarse. Quedó embarazada de un chico de 18 años, lo que sin pensar en las consecuencias la llevó a abortar, quedando estéril de por vida. Fue una amarga experiencia para ella durante años. Recuperada, quedó enamorada de un atractivo galán que decía ser el conde de Saint-Germain, quien aseguraba transformar trozos de plomo en oro mediante un proceso mágico, atribuyéndose de paso otros poderes. Su encuentro con aquel supuesto aristócrata vino a serle una bendición caída del cielo, porque el galán la tranquilizaba con sus teorías esotéricas. Fue la relación más larga que tuvo el artista, 9 años. Tras dejar a Dalida, se buscó otra amante. Las páginas de sucesos de los periódicos franceses informaron tiempo después del suicidio de la pareja. Otra vez la muerte rondaba a la cantante. Otro antiguo gran amor se quitaba la vida. Intentó una relación con un doctor de nombre François Nandy,
pero tampoco encontró la estabilidad de pareja y emocional que buscaba. Un día que lo esperaba en su casa de París, el doctor se disculpó al no poder estar a su lado. Ella tomó un frasco de pastillas y un largo vaso de whisky. Ya no despertó. Y ahora trasladémonos a Italia y Francia renacentista, pues se cumplen 501 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci, considerado como uno de los hombres más importantes en la historia del arte. Fue un pintor, escultor, arquitecto, filósofo y científico que revolucionó el mundo gracias a su forma de concebir el cuerpo humano, la naturaleza y la vida en general. Leonardo nació en 1452 cerca de Vinci, en lo que ahora es la región italiana de la Toscana. De acuerdo con los expertos, su padre era un notario llamado Messer Piero Fruosini di Antonio da Vinci, con el que sostenía una gran relación. En cambio, su madre, llamada Caterina, fue una campesina local que, según algunos historiadores, era una mujer en condición de esclavitud que le pertenecía al padre de Leonardo. La pareja nunca logró consolidar su amor y se separaron cuando el pintor tenía 5 años. A diferencia de otros conocidos artistas del Renacimiento, Da Vinci nunca recibió ningún tipo de educación formal. Sin embargo, su padre se encargó de darle todas las herramientas para que encontrara su vocación. Desde una gran biblioteca hasta clases de lectura, escritura y matemáticas a domicilio, el conocimiento siempre fue un factor central en su vida. No fue hasta su juventud que el artista fue enviado a Florencia para servir como aprendiz de Andrea del Verrocchio, un destacado pintor florentino. Sobra decir que no se necesitó de mucho tiempo para que el estudiante se convirtiera en maestro. Trabajó bajo el mecenazgo de Ludovico Sforza entre 1482 y 1500. A partir de 1499, fungió como arquitecto e ingeniero militar de los venecianos, y finalmente viviría sus últimos años en Francia bajo el cobijo del rey Francisco I desde 1515 hasta su fallecimiento en 1519. Leonardo fue el inventor de la perspectiva aérea en las pinturas, es decir, la aparición del cielo celeste, de prototipos de aviones, paracaídas, helicópteros, autos, submarinos, trajes de buzo, salvavidas, trajes de ranas y barcos con doble casco, entre otros. No los pudo llevar adelante porque en esa época no tenía los elementos necesarios, pero muchos de esos prototipos han sido hallados funcionales. Tal es el caso de su paracaídas. Un británico llamado Adrian Nicholas decidió probar si lo escrito en su bosquejo realmente funcionaba. Para esto comenzó una ardua investigación del tema que le permitió conocer métodos de fabricación y materiales de la época. Pronto iría creando un paracaídas exacto en materiales y diseño al descrito por Leonardo cientos de años atrás. Nicolás recibió advertencias expertos, los cuales, al unísono, le repetían que el aparato no soportaría su peso, no resistiría la tensión generada en la caída y una larga lista de negativas que parecían tener como objetivo desanimarlo en su intento. Afortunadamente, Nicolás siguió adelante a pesar de todos los pronósticos negativos. Llegado el día de la verdad, un lunes 26 de junio del año 2000, Nicolás pudo comprobar, después de 500 años, que Leonardo estaba en lo correcto tras saltar de un globo aerostático ubicado a 3.000 metros de altura con un paracaídas de 85 kilos fiel a las especificaciones del gran maestro, cayendo sano y salvo a tierra unos minutos después y ganando fama mundial por su hazaña. Sin embargo, no toda la vida de Leonardo estuvo llena de éxitos. También era conocido por dejar inconclusos cientos de trabajos, investigaciones, inventos y pinturas, que quedaron estancadas en papel tan solo como ideas sin desarrollar o simples bocetos. Una de sus obras más destacadas, La Última Cena, fue pintada al fresco, que es una técnica que consiste en una pared preparada con revoque de yeso, pero la pintura, también de yeso líquido, se seca rápido. Como él necesitaba mucho tiempo para su sistema de pintura, inventó lo que hoy se conoce como óleo para poder pintar. Sin embargo, el producto fue incompatible con la pared. La pintura tenía demasiada humedad y se caía, por eso tuvieron que hacerle tantas restauraciones. A Leonardo también se le reconocen varios de los primeros estudios anatómicos del cuerpo humano. Colaboró con importantes médicos de su época como Marcantonio de la Torre. Realizó uno de los primeros dibujos de un feto dentro del útero. Diseccionó vacas, pájaros, monos, osos y ranas para estudiar sus diferentes estructuras anatómicas. Su legado marcó no solo al Renacimiento, sino a la historia universal. Su vida entregada al conocimiento es sin duda una de las bases del mundo moderno.
Hablabas de un británico que luego de una extensa investigación en los bosquejos de Leonardo da Vinci, elaboró un paracaídas y demostró su funcionalidad. Pero en febrero de 1912, un franco-austríaco de nombre Franz Richel quiso hacer algo similar, a diferencia de que él no se basó en los registros del genio, sino que desarrolló su propio invento inspirándose en el florentino. Sin embargo, no tuvo éxito, pues fue un experimento mortal. Resulta que deseaba ganar un premio de 10,000 francos para quien pudiera desarrollar un paracaídas de seguridad para aviones. Así que, siendo un sastre, utilizó telas para desarrollar prototipos de alas de seda plegables. Después de varias pruebas con muñecos, logró que la policía le diera el permiso para que él mismo realizara la prueba desde lo alto de la Torre Eiffel. Colocó el paracaídas en la espalda. Esperaba aterrizar sano y salvo en el césped del Campo Marte de París. Se lanzó al vacío. Las cosas no funcionaron como esperaba y concluyó en tragedia. Los curiosos y la policía se acercaron para levantar el cuerpo sin vida. Todo esto fue registrado gracias a 2 cámaras de cine, una arriba y otra abajo, que se puede encontrar fácilmente en Internet. Y regresando a Da Vinci, los últimos 3 años de su vida los pasó en Amboise, que fue el corazón de Francia en esa época. Fue invitado por el monarca francés Francisco I y de la mamá de Luisa de Saboya, a formar parte de la corte. Lo recibieron con los brazos abiertos, ofreciéndole una pensión real y como residencia el castillo de Clos-Lucé, que por cierto se dice que tenía un pasaje secreto por donde llegaba el soberano a visitarlo. Da Vinci le dio el toque de brillantez a la corte francesa, impulsando mayormente el desarrollo cultural y artístico. El genio no solo gozó de total libertad para crear, investigar, diseñar, sino que también contaba con el respeto y la admiración del rey, quien lo amaba como si se tratara de su padre. Hizo grandes proyectos de ingeniería y arquitectura para Francisco I, como la escalera central con doble hélice en el castillo de Chambord, en cuya bóveda lucen relieves de salamandras, muy comunes en la región central del Val de Loire, donde fue erigido este magnífico castillo, símbolo de poder y prestigio, y cuya construcción inició poco tiempo después del fallecimiento del artista. Además, organizó numerosas fiestas para Francisco I, quien por cierto le compró algunos cuadros, entre ellos el más famoso y caro de toda la historia de la pintura del mundo, la Gioconda, o popularmente conocida como la Mona Lisa, que tiene su propia sala en el Museo del Louvre en París. Y llegó ahí durante la Revolución Francesa. Además fue objeto de robo en agosto de 1911, cuando un hombre de apellido Perugia se hizo pasar como empleado y fue hasta diciembre de 1913 en que se recuperó la obra. Aunque mucho se ha hablado que falleció en los brazos del rey Francisco, probablemente se trate de una leyenda romantizada, producto de la amistad, de la fascinación, el respeto, la admiración y el amor que éste le tenía. Mary Rose bien podría ser el nombre de muchas mujeres, pero en esta ocasión se trata de la favorita del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Rescatado en 1982 en el estrecho de Solent, justo donde se separa la isla de Wight de la costa sur de Inglaterra, que luego de una millonaria cifra de libras invertida en 34 años de restauración, este tesoro histórico de nombre Mary Rose llegó en 2016 al Museo de Portsmouth, su nueva morada. La fascinante historia de este impresionante buque se remota al siglo XVI, cuando el monarca Enrique VIII dio la orden de su construcción para que fuera de los más importantes de la marina, a la que esperaba colocar como la mejor de Europa, que en ese momento tal honor correspondía a los franceses y españoles. Así inició el proceso de una potente armada y 3 años después, para ser específicos, en 1511, el buque fue votado por el fundador de la Real Armada Inglesa, Enrique VIII, quien lo bautizó con el nombre de Mary en honor a su hermana de ese nombre, y Rose por la rosa que simboliza la dinastía real de los Tudor. Originalmente, el destino de esta embarcación era la guerra y el de navegar a América,
con fines de comercio, pero su función se limitó a la misión militar. Por su gran dimensión y características, se imponía a sus enemigos. Sus 500 toneladas superaban en mucho a las naves francesas que triplicaban su peso, por lo que Mary Rose era rápido y ligero. Sofisticado porque podía disparar de lado sus 500 iniciales cañones, que a lo largo de su vida sumaron 91. Estos fueron diseñados en bronce para atacar a largo alcance y de hierro para las batallas de proximidad. Desde su botadura hasta 1512, el Mary Rose participó en diversas batallas marítimas en Italia con Sir Edward Howard al mando. La fama e importancia llegó en su enfrentamiento militar con su acérrimo enemigo galo en 1512 al hundir el poderoso barco Mary de Cordelier, dirigido por el almirante Jean de Clermont, en el combate naval de Saint-Mathieu, en Brest o la Bretaña francesa. No obstante, los franceses no se dieron por vencidos, y mientras los ingleses se recuperaban de los gastos y pérdidas de vidas en campañas, los galos rápidamente trabajaron en nuevas embarcaciones que fueron la perdición de Mary Rose. Así, el 19 de julio de 1545, Mary Rose fue hundido cerca de la entrada de Portsmouth, en la batalla de Solent. Así acababa la leyenda de este gran buque que tal vez anunciaba el final enfermizo de su monarca en 1547. Pasando a temas más recientes, de Cannes a la Mostra pasando por San Sebastián y la Berlinale, los certámenes de cine más importantes del mundo se han unido para un evento virtual y gratuito en YouTube. Una solución de emergencia ante la pandemia del coronavirus que ha cerrado las salas y dejado en el aire al circuito de festivales. We Are One, a Global Film Festival, es el nombre de esta novedosa iniciativa que del 29 de mayo al 7 de junio ofrecerá una programación escogida por los prestigiosos festivales de Annecy, Berlín, Cannes, Guadalajara, Jerusalén, Karlovy Vary, Locarno, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, Nueva York, San Sebastián, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokio, Toronto, Tribeca y Venecia. Los fondos que recaude esta fiesta digital y gratuita del cine serán destinados a la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones involucradas en la lucha contra el coronavirus. Los coordinadores detrás del festival son YouTube y Tribeca Enterprises. Este festival se presenta como una alternativa a las plataformas ya establecidas de streaming de películas y series como Netflix y Amazon. También es posible acceder a películas diferentes en Filmin Latino y Movie. Y de los festivales del cine, nos vamos rápidamente al box. Pues un 28 de abril de 1967, es decir, hace 53 años, la leyenda de box, Muhammad Ali, se negó a ser reclutado para ir a la guerra de Vietnam. El campeón del mundo de los pesos pesados se declaró objetor de conciencia, dado que sus creencias religiosas le impedían sumarse a esa guerra. Además expresó, no tengo ningún conflicto con el Vietcong. Así, el 28 de abril, el estado de Nueva York le quitó la licencia para boxear. Otros estados se fueron sumando, y el 8 de mayo, el Gran Jurado Federal de los Estados Unidos lo declaró culpable de deserción. Prácticamente se le cerraron todas las oportunidades de boxear y la Asociación Mundial de Box le arrebató su título, declarándolo vacante en febrero de 1970. Antes de despedirnos, recordemos a Sergio Leone. El 30 de abril se cumplieron 31 años del fallecimiento del guionista, productor y director de cine italiano. Es uno de los directores más famosos de la historia del cine y es sobre todo conocido por sus spaghetti western. Destacó con cintas como El hombre sin nombre, Por un puñado de dólares, El bueno, el malo y el feo, La muerte tenía un precio, Érase una vez en América, Agáchate maldito, etc. Responsable de la moda de los spaghetti western durante los años 60, empezó su carrera como ayudante de directores como Luigi Comenicini, Soldati y Mario Camerini, y de directores estadounidenses que rodaban en Italia. Tuvo una destacada participación en Sodoma y Gomorra de 1961, dirigida por Robert Aldrich, filme en el que se encargaría de dirigir los exteriores. Debutó como realizador en 1961 con El Coloso de Rodas, y varios años más tarde inició con Por un puñado de dólares en 1964, una serie de westerns violentos y algo brutales
pero rodados con estilo, que le dieron una gran popularidad y batieron récords de taquilla. Esta película, caracterizada por su elegancia audiovisual y la abundancia de primeros planos, imprimió un gran impulso a la entonces estancada carrera de Clint Eastwood, caracterizado como el hombre sin nombre. Hasta tal punto influyó el estilo de Leone en este actor, que cuando le concedieron el Oscar en 1992 por Sin Perdón, se le dedicó al director italiano. Sergio Leone mejoró la fórmula en su trilogía del dólar. Por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio, y El bueno, el malo y el feo. Respaldado por un cuantioso presupuesto de la Paramount, rodó Hasta que llegó su hora en 1968, una película épica y coral que muchos consideran su obra maestra, aunque fue un fracaso de taquilla. Desanimado, trabajó sobre todo como productor, pero en 1984 volvió para dirigir su proyecto más ambicioso, Érase una vez en América. Financiada por la industria de Hollywood, es una película de gángsters de 5 horas de duración, protagonizada por Robert De Niro. Érase una vez en América sería la última película de Leone. La mala recepción de la crítica y el público durante su época fue la gota que derramó el vaso para que el realizador italiano, quien después de defender su creación de múltiples mutilaciones y reestructuraciones hechas para disminuir su duración o facilitar su entendimiento, decidió no volver a dirigir nunca más. Como dato curioso, existen 5 cortes diferentes de esta película. La versión original dura 5 horas con 22 minutos. La llamada versión definitiva, 4 horas y media. La disque versión extendida, 4 horas con 15 minutos. La versión europea, 3 horas 49 minutos. Y finalmente, la versión para Estados Unidos, 2 horas con 19 minutos. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por escuchar Postales del Mundo. Hasta pronto.